caso de Ale, eso era un milagro. Y más que un milagro, entonces si recobraba la salud, entonces la voz le iba a quedar atrofiada por las quimios que tuvo que someterse. Y yo tuve que ver a Ale más allá del artista, tuve que ver la parte humana. Y esta situación es una estocada mortal a lo que es la industria del arte. Era quien se corregía, decía, no, espérate, yo creo que esta voz debe de ir mejor así. Él quería morir en su país. Él no quería morir fuera de su país. Amigos, la República Dominicana acaba de perder uno de sus más grandes artistas populares. Se trata de Alex Bueno, uno de los más completos. Y cuando se habla de los más completos, de acuerdo a muchos profesionales, cuando Alex Bueno entraba a un estudio de grabación, solamente lo hacía en una oportunidad, contrario a muchos que tenían que regrabar en múltiples oportunidades. Lamentablemente perdió la vida debido a un cáncer cerebral. Y en la línea telefónica tenemos a uno que fue su manager en una etapa crucial de su vida, que batalló con él y que lo preparó en un momento dado para que él diera el salto y se librara de los vicios y se librara de todo lo que lo atara al pasado. Se trata de Jesús Melo. ¿Cómo estás, hermano? Muy dolido con esta situación de Ale. Y yo tuve que ver a Ale más allá del artista, tuve que ver la parte humana y tuve que verlo como si fuera una parte familiar, porque era digno de que uno le tuviera ciertas consideraciones más allá del artista. Y entonces eso sucedió durante mucho tiempo, en momentos que en verdad Ale necesitaba de esa persona que estuviera ahí al lado de él, asesorándolo y si se quiere cuidándolo, hermano. De verdad que yo pienso que esta situación es una estocada mortal a lo que es la industria del arte, del espectáculo de la República Dominicana y más allá porque Ale trascendió allende frontera y ya no era un artista de Santo Domingo, de la República Dominicana, era un artista de Chile, era un artista muy conocido en Venezuela, Colombia, Panamá, ni se diga la diáspora dominicana en Estados Unidos, Puerto Rico también. En fin, es una situación que nos ha dejado a nosotros, que aunque era una crónica anunciada en el sentido de su problema de salud, pero no pensamos nunca que el desenlace podría ser tan rápido y de esa manera. Estamos hablando de un hombre con una discografía envidiable, porque Alex Bueno tenía la magia de pegar prácticamente todo lo que grababa. Podía transitar entre la bachata, el merengue, podía grabar salsa, podía incluso interpretar baladas. Háblame de esas cualidades de este artista que tenía tantos dotes y que a pesar de que tuvo una vida en una etapa muy difícil, él pudo recuperarse y mostrarse como un ejemplo de recuperación. Sí, mira, pero hay una situación que en ocasiones la vida no la entiende, yo creo que nadie, en el sentido de que Ale estaba en uno de sus mejores momentos artísticos y si se quiere personal, todavía cerca de finales de año pasado hizo una rueda de prensa donde estaba haciendo el estreno casualmente de su última producción, el más completo, casualmente donde allí había merengue, bachata, salsa, acá merengue típico, hermano. Y bolero también, porque él llegó a interpretar boleros también. Mira que a propósito del bolero, si hubo una de las producciones
que más vendió él fue esa producción de Ternura Primera Parte. Wow. Donde está El Hijo Mío, El Mal Querido, Un Imposible Amor y un sinnúmero de éxitos, hermano. Esa producción todavía hasta el otro día seguía vendiendo y la gente procurándola. Esa era la ventaja de tener un artista con las condiciones vocales como la que exhibía Ale. Tenía esa facilidad, hermano. No, y que recuerda esa parte, porque yo recuerdo a grandes productores de la República Dominicana que decían, cuando Alex Bueno, o sea, graba e incluso llegó a sorprender al mismo Juan Luis Guerra, que llegó a sorprenderse en muchas oportunidades cuando Alex Bueno tenía la oportunidad de grabar y que muchos decían, pero espérate, este artista tiene que regrabar esta estrofa, tiene que volver, fulano tiene que ayudarlo, hay que hacerle algún efecto. El caso es que Alex Bueno entraba tranquilo, pero Alex Bueno grababa una sola vez y quedaba intacta. Mira, hay un dato curioso, si se quiere, Peguero, en el sentido de que cuando íbamos al estudio a grabar, ya sea bachata, ya sea merengue, cualquier género, él me decía que le copiara el borrador para que ese borrador se pusiera en un pedestal, en un atril, y ya él tenía la melodía, él lo que quería era leerla, y tenía la destreza de que la montaba de una sola pasada. Wow. Pero él era quien se corregía, decía, no, espérate, yo creo que esta voz debe de ir mejor así, pero yo creo que aquí debe de haber un dúo, y él mismo hacía o la primera, o la segunda, o la tercera voz. Es decir, tenía esa ventaja de que él no necesariamente el técnico de grabación o el director musical que estaba allí en ocasiones le dirigía a él, porque muchas veces él le ricotaba, él le decía tanto a Martínez en bachata como a Ramón Orlando, decía, ustedes saben de su área musical, ahora de esta sé yo, y todo coincidía en que vocalmente lo que hacía lo hacía bien, y de ahí el éxito y todos los éxitos que produjo en diferentes géneros musicales, hermano. Era una máquina, porque, mira, yo estuve presente en una presentación de él y me reservo el nombre de la otra persona. El caso es que en el United Palace, a lo mejor los amigos que están en Nueva York, que están viendo esta entrega, se recuerden. El caso es que le han dejado la apertura a Alex Bueno. De eso hace como 4 años. Y o sea, esa merenguera tuvo que mandar a bajar a Alex Bueno del escenario porque el público estaba tan entusiasmado en el United Palace de Nueva York que ya le estaba robando el show a la atracción principal. Y Alex Bueno en la ciudad de Nueva York, te lo digo porque yo también recorría muchas bodegas, cuando él hubo una producción que pegó completa en las bodegas de la ciudad de Nueva York. Y era un fenómeno. O sea, una cosa que tú no te explicabas cuando pegó, por ejemplo, Que Vuelva, que es uno de los grandes temas de él, cuando él grabó esa producción entera en bachata. Y uno decía, pero wow, es tremendo la acogida que tiene Alex Bueno. Y después también háblame de ese proceso de recuperación, Jesús, porque tú cogiste mucha lucha con él. Pero después él entendió y él dijo, no, señores, yo no puedo seguir en este mundo. Y se liberó de todo lo que lo tenía él, pues, consumido humanamente. Eso es así. Mira, pero otro dato que le adornaba a la carrera de Ale y era el siguiente. Eso es un fenómeno bien extraño. Ale no necesitaba tener un tema vigente o un
permanente o pegado, Ale tenía trabajo constante dentro y fuera del país. Yo le decía a alguien el día pasado que nosotros caminamos todas las islitas posibles, de esa islita de Antillas Menores. Sí. La caminamos con la producción de bachata, pero que la ventaja de él era que la gente lo buscaba, era por su repertorio, que era un repertorio bastante amplio, y aún sin tener un tema pegado, su tarifa estaba en los mejores estándares del negocio, de la industria. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto le estaba cobrando aproximadamente? Aquí se le estaba pagando 600, 800. Pero súper bien. Sumamente bien, hermano. Y mira que no tenía, bueno, excepto una bachata que sonó todavía el año pasado, pero esa bachata hace casualmente 25, 26 años que la grabamos con el sello disquero de J&N Records, que a propósito tengo entendido que ellos serán la empresa que se encargará de traer y hacer la honra fúnebre de Ale aquí en el país, probablemente para la semana que viene. Perfecto. O sea que su deseo fue que él, si en caso de que perdiera la vida, entonces se le diera cristiana sepultura en la República Dominicana. Incluso él quería morir en su país. Él no quería morir fuera de su país. Él quería morir en su país, más que su país, allí en su natal, San José de la Mata, que siempre tuvo un vínculo con su pueblo. ¿Y cómo se agravó esto? Porque yo recuerdo que hace Jesús aproximadamente como un año se informó a través de las redes sociales de que él tenía algunas complicaciones de salud que se iba a guardar por un tiempo, y sin embargo entonces después nosotros vimos este desenlace donde continuamente se informaba a través de sus redes sociales que él se iba a tomar un tiempo. ¿Qué tan agresivo fue este cáncer en contra de él? Bueno, había gente del medio que me decía, y hoy se lo creo, fue algo parecido como el de Jochi Hernández, como el de Aneudi Díaz, que a pesar de que algunos de ellos le operaron y le sacaron un tumor o algunas células cancerosas, pero eso fue irreversible. Ay, qué pena. En el caso de Ale, eso era un milagro. Y más que un milagro, entonces si recobraba la salud, entonces la voz le iba a quedar atrofiada por las quimios que tuvo que someterse, proceso médico que fue bastante fuerte. En estos días pasados, ni siquiera Fernandito, prácticamente uno de sus tutores musicales, ni se lo permitieron ver. Es decir, tuvo, parece, un revés en ese sentido, que ya prácticamente los médicos no podían hacer más de lo que la ciencia había dicho. Wow. Sí. Por eso fue las tantas cadenas de oraciones que se pidió para ver si por lo menos él podía recobrar, aunque sea la salud. Pero bueno, parece que Dios lo quiso tener allá. Bueno, recuerda que esa amistad entre Fernando Villalona y él era el Mayimbe y el Mayimbito, porque así se le denominaba a Alex Bueno, el Mayimbito. Y ambos fueron ejemplo de lo que es la recuperación del mundo de las drogas. Y Fernando Villalona pues dio su testimonio también, y Alex Bueno, y ambos en conjunto estaban tratando de encauzar a la juventud para que entendieran la peligrosidad pues entonces de esa parte. Y yo recuerdo que yo lo entrevisté, y voy a dejar la entrevista aquí para que el público la pueda ver, de cómo Dios hizo un milagro en él, de cómo él entonces poco a poco se fue transformando y fue dejando hacia atrás pues todo aquello que le restaba,
y por lo que tú también entonces estabas luchando, porque yo recuerdo que coincidíamos en muchas presentaciones aquí en la ciudad de Santo Domingo, pero él tenía un público fiel, o sea, ese era un artista que, o sea, que él tenía como un ángel especial, que la gente no importa cómo él estuviera, la gente iba a verlo, Jesús. Bueno, Peguero, date cuenta, yo hace alrededor de 15 años que nos separamos de la mejor manera. Hay gente que cree que la separación mía y de él vino por algún contratiempo. No. Incluso nos separamos pocos días después que yo logro de que donde Cruz y Minian saliera lo mejor posible. Lo dejé con una gira muy buena con el empresario artístico Vidal Cedeño en Nueva York y eso. Y a pesar del tiempo que tuvimos separados, sobre todo en el día de hoy yo he recibido llamadas, pero de gente que teníamos tiempo que no nos comunicábamos, preguntando precisamente por la veracidad o no de la muerte de Ale. Es decir, él tenía focos, tenía público que eran fieles a él, incondicional a él, no importaba la condición en que estaba. Yo recuerdo que en Salcedo nosotros teníamos unos clientes que teníamos que ir los últimos viernes de cada mes. Wow. Y en eso tuvimos 2 años y la gente acudía como el primer día. Bani lo adoptó. Bueno, al punto que había gente que pensaba que él era Banilejo. De tanto que iba a Baní. Sí, Baní. Tú lo llevabas ahora, por ejemplo, a Boca Canasta y se apareció otro cliente que te decía que lo quería para Cañafito, o para Sombrero o Sabanagüey, y ese público era móvil, se trasladaba de un lugar a otro. Wow. Sí, Baní fue de tanto aquí como en Boston, porque acuérdate que hay una comunidad basta en Boston que lo seguía a todos los sitios. Incluso había ocasiones que las producciones musicales se estrenaban por Baní primero que aquí en la ciudad capital, porque los banilejos docentes en Boston se le hacían llegar ahí a los banilejos de acá de Santo Domingo. Es decir, era un fenómeno de simpatía, de masa, de fan que tenía Ale, increíble. Eso lo mantenía vivo, ese gran respaldo que tenía a nivel nacional. Y fíjate que en algún momento yo le decía a él que Baní merecía un concierto gratuito de él como gracia a las tantas cosas que Baní le soportó a Ale. Mucho antes de eso de Aventura, yo le había dicho de eso. Suerte que hace como con DJ Ameudi hicieron un concierto muy bueno en el parque, precisamente sí. Para darle la gracia a ese respaldo que siempre le dio esa ciudad de Baní. Allá arriba en Monción también, ahí tenía una legión de público que eso era increíble. Hasta en Miche, recuerdo que en ocasiones, porque Miche es una zona un poco freática, muchas veces cuando íbamos llovía y la gente no le importaba. Iba allí, llegaba allí empapada de agua y se ponían esos negocios full para ver al artista Alex Bueno. Dios mío, y sobre su legado musical, ¿qué tú puedes destacar? Porque es muy amplio todo lo que él ha dejado en materia artística, colegiala, tenemos, como recuerdo, una producción entera también, que él hacía también algunas canciones
interpretaba algunas canciones de Camilo Sesto. Wow, es tremendo en materia musical lo que él dejó. Pero Mira, Colegiala sin José, duda él lo catapultó a nivel internacional. mira, José, esto, desde que se conformó esta liberación aquella vez, hay un tema que él hizo en homenaje a Pepe Rosario que se llama Las Locas, que lo hicieron los Rosarios. Sí, sí. Como quisiera decirte ahora también, ahí hubo como 5 temas de esa producción que en Puerto Rico eso fue un suceso musical. Luego, bueno, cuando ya se deshace lo que es el proyecto Orquesta Liberación y queda él ya en manos como merenguero de Karen Records, independientemente de Colegiala, hasta el tema Me Va, Recuerdo. fue un suceso en Centro y Suramérica. Pero ahí había también una salsa llamada Jardín Prohibido. Ay, Dios mío, eso fue un acabose. Exactamente. Estando nosotros en Italia, es que me entero que esa letra era de un compositor italiano, que ese tema era italiano, y lo que fue en Centro y Suramérica fue algo fuera de serie. Wow. Entonces, la situación es que se da el caso que de esas producciones, y más cuando lo agarra J.Y.N., entonces J.Y.N. le hace las producciones de bolero, de salsa, merengue, bachata. Entonces ahí afianza más su carrera, hermano. Eso es. Y ahí es donde él logró ese éxito que trascendió a la República Dominicana. En materia de reconocimiento de la clase, vamos a decirlo, de la crónica de arte de la República Dominicana, le quedó a deber esa crónica de arte del país a él. Mira, pienso que sí, pero como te decía, no necesitaba tener algo en vigencia, algo pegado, porque tenía esa ventaja de que él concitaba la simpatía del público. Un hombre, era increíble lo que él lograba. ¿Cuántos hijos procreó Alex? Que yo tenga conocimiento, 5 hembras, 2 varones. Y estaba casado al momento de su deceso. Sí, él convivía con su esposa llamada Sara, Sí. Magnileja, y él fue que tuvo los últimos años con él. Esperamos que esté aquí en el país con ella. ¿Y cómo te gustaría recordarlo? De todo ese tiempo que tú trabajaste con él, ¿qué te queda de su esencia como ser humano, como artista, como intérprete, como uno de los mejores merengueros? Mira, pero yo tengo alrededor de 52 años en la industria, y entonces he vivido la experiencia de estar con grandes figuras, desde Johnny Ventura, Wilfrido, el mismo Fernando Villalona y eso. Y entonces, pero el caso de él fue algo excepcional. Me queda estar al lado de una persona que tuvo ese histrionismo en diferentes géneros musicales. Lo quiero recordar de esa manera, la parte positiva, que creo que pesa más que cualquier juicio de valor. Me queda eso de él, sí, eso así.
Bueno, qué bueno, gracias Jesús Melo por tus palabras. Te acompaño en tus sentimientos. Pedimos a Dios que reciba a este gran artista, a este dominicano que siempre exaltó pues nuestra cultura, nuestro arte, que siempre se sintió orgulloso de ser dominicano y que pues deja una huella indeleble, una huella que será muy difícil de borrar en la historia del cancionero de la República Dominicana, y sobre todo que Fausto Polanco lo llegó a describir como uno de los mejores. O sea, Fausto Polanco lo tiene también un sitial muy, muy especial, este cronista de arte, presidente de ADOPAE, y que prácticamente la sociedad quería el Mayimbito. O sea, era un cariño especial que le tenía a este artista. Y yo estoy un poco compungido porque realmente también los lazos de amistad, y gracias a ti lo conocí en persona, y gracias a ti, pues entonces lo traté. Y de verdad que el Alex bueno que yo conocí es un ejemplo. Y te agradezco la oportunidad de que tú me permitieras acercarme a él y de valorar justamente cómo él pudo lograr hacer ese cambio en su vida, Jesús. Correcto, hermano. Lo mejor que podía hacer a una persona que en aquel tiempo incursionaba en la crónica de arte, como era tú, José, era permitirle que hiciera su trabajo. Gracias, Jesús. Gracias. Y cuando ya estén disponibles las honras fúnebres, entonces estaremos dándole cobertura también. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en los próximos días cuando ya, pues entonces se produzca la cristiana sepultura. Y te agradezco de verdad que me hayas tomado esta llamada. Al público, gracias, Jesús. Un abrazo para ti. Al público, vamos a estar compartiendo esta entrevista que él me concedió hace aproximadamente unos 5 años, donde me hablaba de esa transformación, de ese acercamiento a Cristo y de cómo él se dio cuenta que lo que estaba haciendo en un momento dado no era lo mejor, y cómo transformó las cosas malas en cosas buenas. Algo inédito que agradezco que me haya dado esta conversación. Lamentablemente el audio no era el mejor porque en ese momento no tenía las condiciones más apropiadas a nivel de estudio, pero espero que la disfruten. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.